Sigamos entonces con lo que quedamos sobre lo que es la distribución, donde ya estábamos hablando de cómo deberían ser las instalaciones para poder estar almacenando estos insumos, estos medicamentos, los medios de transporte adecuados, que también hace rato ya estuvimos hablando de eso, para poder transportar, trasladar estos medicamentos. Y hay medicamentos muy específicos que debe también ser trasladado bajo una cadena controlado, ¿verdad? De temperatura ambiente, para lo cual también existen medios de transporte exclusivos con esa característica, para así también garantizar el buen almacenamiento, el buen cuidado y también el resultado que pudiera dar estos medicamentos en las personas, en los pacientes. Cumplimientos de fechas programadas para el movimiento de insumos, que ya hablábamos de las fechas de vencimiento, que deberíamos sacar primero los medicamentos de corto vencimiento para darle lugar a los siguientes con mayores fechas de vencimiento. Entonces debemos también hacer la clasificación de estos una vez que estemos también ya trabajando con estas fechas y con estas programaciones más que nada. Dentro de lo que es la cadena de distribución de los insumos, nosotros principalmente a nivel país tenemos las diferentes modalidades en el cual van llegando también a nuestro país los diferentes medicamentos e insumos. Algunos medicamentos e insumos llegan por vuelo, otros llegan por barco, otros llegan por tierra, para poder poder almacenar en destino en que se le va a dar dentro de lo que son los depósitos, las bodegas, los almacenes, los parques sanitarios, ¿verdad? Ya va a depender de cada farmacia de venta al público o de cada servicio de salud que cuente con esta estructura para el buen almacenamiento de los mismos también. También dentro de estos parques, de estas bodegas o almacenes, es donde van a ir saliendo los medicamentos en una cantidad considerable para ser utilizados dentro del mes, dentro del trimestre, dentro del semestre o dentro del año. Ya va a depender de la necesidad con el cual se cuenta en cada servicio de salud, para poder también contar con el traslado de estos medicamentos. Debemos de tener en cuenta también, ¿verdad? Dentro de todos estos procesos, que siempre va a depender de que si es un puesto de salud y un centro de salud, la cantidad de volumen de medicamentos e insumos que se pueden recibir no va a ser tanto como la que es en un hospital, por ejemplo, ¿verdad? En un hospital siempre va a ser en mayores cantidades. ¿Por qué? Porque también la cantidad de pacientes que acuden al mismo es también en mayor cantidad, ¿verdad? Totalmente diferente a la atención que se le brinda en un puesto o en un centro de salud o en una unidad salud de la familia. Como así también, si es una farmacia de venta al público, también va a ser totalmente diferente, porque depende también ya de la población asignada también en la área de cobertura, para poder también conocer la cantidad de reposición que vamos a tener o la cantidad de venta que vamos a tener en el mes. Y más todavía va a ser diferente también esto si la farmacia de venta al público está instalado frente a un hospital, a un centro o a un puesto de salud. Todo eso también influye bastante a la hora de poder también tener en cuenta estas reposiciones. Cuando hablamos dentro de lo que es un servicio de salud, por ejemplo, dependiente del Ministerio de Salud,
se tiene la bodega central donde las compras de estos medicamentos se hacen en volúmenes muy grandes a través de una licitación pública nacional donde sí ya se compra todos los medicamentos para un ejercicio fiscal. O sea que para un año ya se compra estos medicamentos. Entonces, de un parque central que es manejado por el Ministerio de Salud, estos medicamentos pasan a un parque regional que ya va a ser también el responsable de hacer la redistribución de estos medicamentos a los diferentes servicios de salud donde depende, ¿verdad? De esa cabecera regional para también a través de eso hacer la redistribución a lo que son a los hospitales, a los puestos y a los centros de salud, donde siempre se debe tener en cuenta y trabajar con esta cadena de distribución, que siempre lo primero en entrar tiene que ser lo primero en salir también. ¿Para qué eso? A ver, ¿alguien me puede decir por qué siempre en un lote de medicamentos debe ser el primero en entrar, debe ser el primero en salir? A ver, ¿quién me puede decir? Porque se puede vencer. Exactamente, porque se puede vencer y hay que garantizar esa utilización de esos medicamentos. Entonces, lo primero en entrar van a ser lo que van a tener probablemente una fecha de vencimiento a corto plazo. En ese mismo periodo de tiempo, a una semana de esa primera provisión, puede llegar una segunda provisión. Esa segunda provisión ya va a tener otra fecha más alejada de la primera que se estuvo recepcionando. Entonces, por eso se lo denomina primero en entrar, primero en salir, para irse finalmente a lo que es el usuario final, ya sea el paciente del servicio de salud o ya sea el cliente que va a una farmacia de venta al público para poder contar con estos medicamentos. Ya finalmente la entrega al usuario. No debemos olvidarnos del circuito que hace esta cadena de distribución de insumos, específicamente cómo va pasando de una etapa a otra para finalmente poder llegar al usuario finalmente. En cuanto al sistema de información, para la administración de logística, está constituido por un conjunto de datos y registros que interrelacionados brindan información esencial para la toma de decisiones. El sistema de información para la administración logística es una herramienta también muy interesante en donde cualquier persona que trabaja en el área de la farmacia o en el área del parque sanitario va a poder interpretar, porque justamente ahí es donde vamos a contar con una información confiable, con una información oportuna y con una información completa. Entonces, siempre cuando trabajamos con una información dentro de un proceso de este departamento, que es ya sea la farmacia del servicio de salud, que sea el parque sanitario, estas informaciones deben contar con estas características para que el día de mañana, por A o B motivo, yo me puedo ausentar, yo que soy la responsable de trabajar el sistema de información, cualquier compañero o compañera que venga a suplirme debe entender perfectamente cómo es el circuito que se debe ir cumpliendo para la entrega de los medicamentos e insumos. También se tiene el flujo de la distribución de los insumos, que ya en un almacén central va a pasar, como veíamos hace rato también, ¿verdad? De la bodega central pasa también a nivel regional. Entonces, del almacén central que se tenga, se va a pasar a un almacén regional que va a ser también el responsable de hacer la redistribución
de los medicamentos a todos estos organismos de salud que dependen de esa región, tanto de los hospitales como de los centros de salud, como de los puestos de salud y de la unidad salud de la familia también. Dentro de lo que es la región, tenemos nosotros a nivel país 18 regiones sanitarias, donde está distribuido en los diferentes ciudades, distritos de nuestro país, y cada uno tiene un hospital cabecera, y ese hospital cabecera tiene también sus diferentes centros de salud, sus diferentes puestos de salud y sus diferentes unidades de salud de la familia. Y a nivel de esta región, del almacén regional, es el responsable de hacer la redistribución de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a la población asignada para estas áreas, para saber también qué cantidad de medicamentos se le va a entregar en forma mensual, en forma trimestral, en forma semestral o en forma anual. Ya va a depender del presupuesto general de la nación de cada región sanitaria para poder hacer las compras necesarias también, y a través de esas compras hacer la redistribución a los diferentes servicios. En cuanto al periodo de reabastecimiento, es la periodicidad o frecuencia con que las unidades de salud, los programas, los niveles son abastecidos. Es decir, cada cuánto tiempo se debe recibir el pedido. El pedido es para poder hacer la provisión otra vez, ¿verdad? Dentro de lo que es ya la existencia actual con el cual se cuenta dentro de este periodo, y sabemos ya que para el siguiente periodo ya vamos a estar quedándonos corto de esa cantidad. Entonces es cuando vamos a estar solicitando ya la nueva compra, la nueva reposición de estos medicamentos, que siempre también se debe tener en cuenta que va a ser dentro también de la capacidad que tenga cada servicio o la capacidad que tenga una farmacia para poder también estar almacenando los mismos. También debemos tener en cuenta los periodos de tiempo de reabastecimiento que se van a ir teniendo, ¿verdad? Si estamos hablando del almacén central, del parque sanitario central, es donde se compran los medicamentos para los 12 meses del año. Entonces se hace, como ya les mencioné hace rato, una sola compra anual que se hace a través de la licitación pública nacional o la licitación por concurso de oferta. Entonces ya se hace la compra para un año, y desde ese almacén se vuelve a redistribuir al almacén regional, que generalmente sus pedidos de adquisiciones o de reabastecimiento lo hacen en forma trimestral, para luego otra vez poder reabastecer a lo que son también los hospitales, los centros y los puestos de salud, que se hacen en forma mensual, donde es el primero en salir, en entrar, perdón, es el primero en salir. No olvidemos esta diferenciación también de los periodos de reabastecimiento, y teniendo en cuenta también la estructura con el cual se cuenta para poder saber si es mensual, si es trimestral o si es anual. Se hace también unos pedidos de emergencia muchas veces. Por ejemplo, ¿en qué situación se hace el pedido de emergencia? Supongamos que en el mes ya hizo ya un hospital su pedido de medicamentos para ese mes, pero por tanta cantidad de pacientes que se fueron consultando en nuestro servicio, también nos quedamos desabastecidos por el momento. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? Se hace un pedido de emergencia que se realiza cuando lo que recibí no me alcanzará para esperar mi próximo periodo de abastecimiento. O sea que con ese lote con esa cantidad de medicamentos no voy a cerrar el mes
de acuerdo a los pacientes también que diariamente acuden al servicio o acuden a la compra de los medicamentos. Entonces, ahí hacemos un pedido de emergencia para poder otra vez contar con, con nuestro lote, o mejor dicho, con nuestra cantidad de medicamentos para poder ir dando respuesta a las diferentes necesidades. Y este pedido de emergencia se calcula de la misma forma en que el pedido regular, ¿verdad? O sea que el pedido normal generalmente que solemos hacer, podemos ya adelantar ese pedido, ¿verdad? Y ir también teniendo en cuenta el stock actual con el cual tenemos a través de una realización de un inventario y también cuánto nos faltaría para poder cerrar el mes y ahí ya también sumarle a lo que es luego la provisión mes que generalmente nos suele también reabastecer. Vamos a ver un poquito también el sistema de información logística, cómo se va dando dentro de estos propósitos. La que es el principal propósito es mejorar las decisiones gerenciales en logística de insumos, como por ejemplo anticonceptivos y la calidad de los servicios de planificación familiar. Este es un ejemplo nada más mencionando el tipo de medicamento y que generalmente se usa específicamente en el servicio de planificación familiar, ¿verdad? Donde en un hospital su fuerte es también poder tomar las decisiones en tiempo y forma para así poder también darle salida a estos insumos y más que nada que este departamento de este servicio, tanto de planificación familiar, pueda también reeducar a las personas en este proceso. El sistema de información está constituido por un conjunto de datos y registros que interrelacionados brindan información esencial para la toma de decisiones. Y acá nosotros trabajamos mucho lo que son los registros de la entrada de los medicamentos dentro de un periodo del mes, el registro de la salida de esos medicamentos en ese mes y con qué saldo estoy contando en la actualidad para poder pedir mi reposición de esos medicamentos y seguir manteniendo el stock necesario para que no me falten los medicamentos, para que no venzan los medicamentos en mi área y darle la prioridad y la buena utilización de estos medicamentos. Y para ello, lo primero que debemos siempre es tomar una buena decisión en cuanto a la adquisición de estos medicamentos. Porque si nosotros no trabajamos con una planificación dentro de lo que es estos medicamentos, entonces podemos tomar una decisión errada, una toma de decisión no acorde al tiempo y a la forma. Finalmente, me quedo nomás luego desabastecido otra vez de esos medicamentos y no garantizo así el buen tratamiento de los pacientes que acuden al servicio o también no garantizo que la persona que va a una farmacia de venta al público no cuenten con ese medicamento y queden todo ese día o hasta que tenga que volver otra vez para la adquisición sin poder garantizar el buen tratamiento de ese paciente también. En cuanto al flujo de la información, ya sabemos que contamos con los hospitales, con los centros de salud, con los puestos de salud, con la unidad salud de la familia también, que hace todos estos servicios acorde también a lo que es el almacén regional, que es el área donde hace también la redistribución de estos insumos y que también dependen del nivel central de un parque central o de un almacén central para hacer también
la redistribución y por ende todos los pedidos en cuanto al flujo de información, en cuanto al stock actual, va a ir saliendo de los hospitales de cabecera, de los centros, de los puestos de salud y la unidad de salud de la familia para lo que es el departamento regional, que es el responsable nuevamente de hacer su solicitud de adquisición al nivel central o al parque sanitario central. Y también, perdón, también tenemos los hospitales, los centros y puestos de salud que también tienen su centro de cabecera, como ya decía, que es el almacén distrital también, que va a ser el que va a estar también dando la redistribución de las necesidades dentro de este periodo de tiempo. O sea que debemos siempre en este proceso tomar una buena decisión en tiempo, en forma, para que no nos falten los medicamentos, garantizar las fechas de vencimiento en tiempo, en forma, no recibir convencimientos a corto plazo si es que ese no es un medicamento que tenga fluidez en la salida constante de esos medicamentos también, que contemos dentro de lo que es la impresión, el lote al cual es fabricado ese medicamento, por si hubiese algún inconveniente, como ya mencioné, sepamos a qué empresa y a qué responsable hacer también los reclamos correspondientes. Ahora tenemos unas preguntas que me gustaría en un corto tiempo de 10 minutitos nada más hacer acá en plenaria. ¿Qué tipos de decisiones se toman en el sistema logístico y qué datos necesitamos conocer para tomar esas decisiones? 10 minutitos tenemos y acá en plenaria vamos a dar nuestra respuesta, ¿sí?
Me avisan cuando ya tienen la respuesta, ¿sí? Cinco minutitos más y ya presentamos.
Se corta otra vez nuestro encuentro, gente. Les voy a volver a enviar el enlace para que podamos ir cerrando nuestra clase. Nos falta, aparte de esto, unas cuantas presentaciones más y ya cerramos.